Nos preguntamos, ¿por qué labrar la tierra? En la naturaleza, las semillas crecen en el terreno propicio aun cuando nadie prepare el suelo. ¿Por qué hacerlo entonces? Es que si la tierra ya ha sido trabajada y hasta extenuada o llevada al límite por un cultivo anterior, es necesario ayudar al suelo a recuperar su estado natural para que las raíces que broten de las nuevas semillas no tengan dificultad en penetrar el suelo a profundidad, de modo de recibir los nutrientes y aguas necesarios para su crecimiento. Por eso es importante restablecer la fertilidad originaria del suelo. ¿Cómo? Primero debemos limpiar el espacio, desmalezarlo, rastrillarlo, quitar todo residuo y empezar con el laboreo. Ello implica abonarlo, practicar la azada, surcarlo y finalmente sembrar nuestra semilla. ¿Qué entendemos por sementera? Acción y efecto de sembrar. Cosa sembrada, tierra sembrada. Tiempo a propósito para sembrar. Origen o principio de alguna cosa. Bueno, les comento que nuestra colectiva está formada por 10 mujeres de diferentes profesiones, edades y territorios, que nos empezamos a preguntar sobre nuestros saberes y prácticas cotidianas. ¿Cómo aprendimos? ¿Qué aprendimos? Queremos generar un espacio de germinación de nuevos interrogantes, lecturas, escrituras, prácticas y experiencias que posibiliten el reconocimiento y la puesta en valor de los saberes ancestrales y de la Via Yala. Somos conscientes también de que mucho de lo que hemos aprendido en nuestra formación académica, cuya base es la lógica de Occidente Central, debe ser interrogado y revisado a la luz de nuestras experiencias en el encuentro comunitario. Queremos empezar a limpiar las propias malezas para descubrir un espacio para estar siendo junto con otros. Buscamos crear una dimensión ética que permita integrarnos en el respeto, el amor por la vida y la sabiduría ancestral. Y para hablar de la libertad, qué mejor que el invitado de lujo que tenemos en el día de hoy para comenzar con este ciclo. Así que bueno, los dejo con Pablo Weichmann. Antes de dejarlo con Pablo Weichmann, Elena, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos y a todes. Soy Silvia López, también integrante de Sementera, y lo voy a presentar a Pablo, antes de que empiece a hablar él. Quiero decir algunas cositas para ustedes, para que sepan de Pablo. Pablo es maestro, ¿no? Los docentes, la jubilación no implica, no dejamos de ser docentes. Me refiero al maestro del guardapolvo blanco. Él fue maestro, director, inspector, supervisor, rector del Instituto de Tiempo Libre y Liberación de la ciudad de Buenos Aires. También como licenciado en Ciencias de la Educación, Pablo se profundizó e investigó sobre toda la temática relacionada con el tiempo libre y la recreación, como nos lo deja traslucir en su libro, que acá lo tengo para que lo vean. Quien quiera saber más de este tema del libro, me escribe a mí. Tiempo libre y recreación, un desafío pedagógico. Este libro ha sido editado en distintas partes de nuestra querida Via Yala, a las que normalmente Pablo es invitado como conferencista, panelista, congresista, para jornadas, congresos, demás instancias formativas donde esté relacionado la educación y la recreación. Se ha especializado en este tema desde hace muchos años, es a mi modo de entender, el mejor pedagogo de la República Argentina, aunque se lo prestamos a otros países latinoamericanos, pero es nuestro. Y por supuesto, como no podría ser de otra manera, uno de sus mejores
títulos son los que le otorga la vida, es abuelo, y también es maestro de muchos de quienes estamos en esta sala, y ya no me estoy refiriendo al maestro de guardapolvo blanco, sino a ese formador especial que nos hemos cruzado en nuestras carreras y que nos marcó y que nos significó un plus mucho más importante, ¿no? Así que por todo eso, Pablo es mi maestro, un amigo, y es un amigo con el que me encanta pasar noches estrelladas debatiendo sobre cosas tan importantes que tienen que ver con la vida, y también y sobre todo escuchándolo y aprendiendo. Así que gracias infinitas, Pablo, por esa solidaridad tuya siempre presente. Gracias siempre por estar ahí y por acompañarnos. Y ahora sí, te dejamos el micrófono. Antes, perdón. En Cemetera nosotros nos veníamos preguntando este tema de, ¿podemos realmente considerar que estamos inmersos en un proceso de liberación, como nosotros mismos creemos que estamos, o dentro de estos movimientos de filosofía de la liberación o de teología de la liberación, si realmente no hacemos una reflexión profunda, importante, sobre qué es la libertad primero? Bien, para eso nada mejor que Pablo. Pablo, adelante. Buen día a todos, todas y todes. Particularmente a mi vecina de Cañuelas, que me acabo de enterar que está por aquí. Hola Alejandra, yo soy de Canning, al borde con Ezeiza, así que la cercanía es mayúscula. Al compañero de tantas cervezas en Montevideo como en Buenos Aires, que nos han descolocado del planeta y nos han hecho generar ideas tan estúpidas como geniales, que está ahí abajo chupando mate como buen uruguayo. Hola Fabián. Era chiquito, era muy chiquito y muy yo buen día. ya era grande. A ver, yo siempre fui grande, debe ser eso. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar este tema? Ante todo, les pido por favor, interrúmpanme todas las veces que sean necesarias. Pregúntenme por ejemplos, por situaciones que no se comprenden o que no existen en la realidad. Porque lo que yo quiero trabajar es la libertad como práctica, no la libertad como teoría. A nosotros nos han enseñado que los valores, la libertad es un valor. Los valores, el patriotismo, por ejemplo, es una cosa simbólica, pero que no tiene expresión práctica. Es la mejor manera de alienarnos y hacer que no pensemos en que podemos ser de otra manera. Hace un ratito estaba escuchando, creo que a Nino Bravo, fulano de mi generación, diciendo mentiras. Perdónenme que esto suene agresivo, yo soy un tipo agresivo y quilombero. Perdón, Quilombo era el lugar donde se refugiaban los esclavos brasileros cuando escapaban de sus dueños. Nosotros les llamaríamos aguantaderos, ellos le llamaban quilombos, así que no, desde algún rosarino genial, las malas palabras no existen. Bueno, ya me olvidé por dónde andaba.
Yo les dije que ya De nací Nino Bravo estabas hablando. De la Ah, película de es Nino Bravo. un mentiroso. Por ejemplo, libre como el pájaro o libre como el Como el viento viento. o libre como el mar. Y yo groseramente diría las pelotas. Nada de la naturaleza puede ser libre porque justamente es eso, naturaleza. Y la naturaleza no tiene libertad, está regida por reglas ineluctables, inamovibles. El único que puede acceder a la libertad, acceder porque tampoco quiere decir que la posea per se, es el hombre y trataremos de ver por qué. Pero vayamos de nuevo a Nino Bravo, que me encantó siempre como cantante y más su exnovia, pero bueno, esta es otra historia. La época en que salía Radiolandia, que muchos de los que están acá no deben conocer. Los árboles que se mueven por el viento no se mueven porque ellos quieren, son movidos, que es otra cosa. Hay una fuerza independiente a ellos que hace que se muevan. No hay un deseo de hacerlo. El pájaro que se escapa de la jaula o que no se escapa, seguirá siendo un pájaro y volará hasta determinada altura y comerá determinadas cosas y no podrá producir ninguna modificación del ámbito. Y vayamos a esto de sementera, jamás podrá generar una sementera. En todo caso, el pájaro consume lo que tiene la naturaleza. Consume, son consumidores y a cambio de eso nos dejan sus regalitos sobre la tierra que suelen abonarla. Es un intercambio dialéctico, digamos, semillas por mierda, que suele ser bueno, hay campos completos que se abonan con abono natural hasta que se inventaron los abonos artificiales, de los cuales ahora tenemos algún problema bastante serio con su producción, porque Rusia y Ucrania parece no le quieren vender a Brasil, así que Brasil produciría menos riqueza, con lo cual aumentaría el hambre en el mundo. Y ese es territorio de la libertad. Esto es aquello que el hombre construye superando su naturaleza. Todas las moscas de la época de Tutankamón son iguales que todas las moscas que hay hoy en derredor de cualquier basural de cualquier lugar del mundo. Se han mantenido impertérritas las degeneradas, no han querido cambiar un ápice, no han hecho absolutamente un carajo por ser mejores moscas. Son las mismas moscas. Los camellos del desierto, o los castores de los ríos, o los mosquitos, o cualquier planta, son justamente eso, pedazos de naturaleza. Y la naturaleza es la condición necesaria. Perdón, tengo una invasión de un ruso acá. La naturaleza es la condición necesaria, pero no suficiente para la aparición de la libertad. Yo sé que le estoy dando mucha vuelta a la historia,
pero me preocupa porque en derredor de esto hay tantas sanatas, se han dicho tantas mentiras, tantas barbaridades, y se siguen diciendo. La cuestión es que la gente no entienda, y cuanto menos entienda, mayor el nivel de manipulación. Esto se llama alienación, que no vamos a entrar ahora en el tema, por ahí lo tocamos después un poquito. ¿Qué tiene en particular el hombre a diferencia del resto de la naturaleza? Sean plantas, sean minerales o sean animales. ¿Cuál es la diferencia entre un camello y un humano? O entre un elefante que tiene un cerebro 10 veces más grande que el humano y sin embargo es un bicho de lo más idiota. Además, muy narigón para mi gusto. ¿Qué tienen de diferente? Reitero, el elefante del Nilo, donde paseaban los faraones, es el mismo elefante que está hoy, es un descendiente 2500, 3000 años después, pero es el mismo elefante, con la misma pata, la misma trompa, el mismo cuerno de marfil, las mismas orejas que le sirven únicamente para espantar moscas porque no escucha nada. ¿Y el hombre? ¿Cuál es la diferencia entre el hombre hace 2500 años, Tutankamón, por ejemplo, y el hombre actual? ¿Hay alguna diferencia? ¿No la hay? Esto es lo que estoy preguntando. ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Qué es lo que el hombre tiene de animal para ser hombre? Y es el único animal que lo tiene. ¡Ah! Las agarré dormidas. Pueden contestar, abrir el micrófono y decir algo. Sí, anímense. Vamos, así esto se pone más divertido. Claro. ¿Puede ser la capacidad de producir? ¿Escuchaste, Pablo? Porque se corta lo de Sol. No, Capacidad espérame de un poquitito. No escucho yo, Malia. No escucho. Sí, adelante. Te dijo capacidad de producir, Sol, y Cecilia por el chat dice la razón. Yo digo lenguaje. Elena dice lenguaje. Ahí vienen los chismes. Sí, puede ser. Yo digo la propiedad privada. La propiedad privada, qué interesante. Qué interesante. Ojo porque los animales también tienen propiedad privada. Vaya un león a intentar ocupar el cubil de otro, a ver qué es lo que pasa. Claro, ellos no pueden decir esto es mío, simplemente lo defienden. O los gatos. Cualquiera que tenga gatos en su casa, saben que el gato marca su territorio, su propiedad privada, aunque no pueda denominarla como tal. Acá hablaron de la razón. Pero un pibe cuando nace es un boludo absoluto. ¿De qué razón me hablan? A ver, los pibes cuando nacen hablan 3 idiomas, manejan computación, ya tienen el certificado postdoctoral, etcétera. Perdón, Pablo, hay Marcelo, nuestro común amigo, ¿te acordás de Brasil? Que ya lo conocés. Sí. Dice que cree que es un modo de responder al mundo, que hay una cierta temporalidad en nuestras respuestas. Somos animales simbólicos. Claro, somos simbólicos, pero el símbolo es una construcción.
el símbolo no viene con el animal humano. Yo reitero, un bebé es un animalito, perdónenme el nivel de grosería, soy padre, soy abuelo, ahora voy a ser bisabuelo Muy bien. de una sobrina que vive en Brasil, justamente, en Manaus. Así que más o menos conozco el tema. Pero digo, cuando llegan, ¿son humanos? ¿Por qué son humanos? ¿Qué tienen en particular para ser humano que no tiene un chancho, un gato o un perro? Perdón, algunos se puede estar horrorizando de lo que yo planteo, pero quisiera respuestas. Yo te voy a ir leyendo lo que escriben en el chat. Perdón, digo, si vamos a modificar la cultura centroeuropea que nos han metido en el cerebro, empecemos por pensar nosotros de manera diferente. ¿Puedo hablar? A mí, ay, a mí Adelante. me gustaría pensar que, digamos, la diferencia es la posibilidad de decidir, ¿no? Decidir hacia dónde ir. Sería lo que nos diferenciaría, ¿no? Un bebé no decide, llora. ¿Podría participar, por favor? Sí, claro, cómo no, adelante. Ya, yo parto que todos somos energía y somos diferente tipo de energía, ¿no? Entonces, gracias a la energía hay diferentes y eso es lo que hace a un ser humano, ¿no? Que nos convirtamos en ser algo mejor con energía. Si manejamos buena energía, vamos a elevarnos. Yo diría que la energía es una hipótesis que hasta el momento no está demostrado. Sí, lo que queremos señalar es que nuestro cuerpo funciona con impulsos eléctricos, no me cabe duda, y yo soy la prueba. Tengo un marcapasos colocado que me da impulsos eléctricos para que el corazón siga funcionando y siga diciendo las boludeces que estoy diciendo ahora. Ahora, de ahí a entender que la energía sea la característica del humano, creo que hay una distancia sideral. Bueno, Hay, yo puedo discutir, soy ingeniera industrial y todo lo que ahorita nosotros estamos haciendo es mediante sí, energía, ¿no? Si sí, no estaríamos con todo este sistema que ahorita estamos viendo, y no solamente es un marcapaso, sino es todo lo que estamos comunicándonos con nosotros. Y eso se debe gracias a lo que el sistema solar se mueve, porque hay diferentes energías, pero nosotros que pertenecemos a este nivel, ya no necesitamos preguntarnos y decir como Santo Tomás de Aquino, ver para creer, ¿no? Ya estamos viendo, ya nos podemos ver de distancia. Yo estoy en Londres y ustedes están en Sudamérica y nos podemos comunicar, y todo es mediante energía. No sé qué más prueba puedes decir que queremos ver. Una abejita se mueve y tiene vida gracias a una energía, solamente que lo hace correctamente, ¿no? Produce miel siendo un insecto sin capacidad de pienso, como tú dices. Pero un claro, niño, perdón, pero una hay abeja códigos. para llegar a abeja, ¿por qué no es hormiga? ¿O por qué no es camello? Porque en Porque todo eso caso, depende de todos tu son. nivel energético, ¿no? Esa es la clave, el Me nivel per- energético que tú a mí puedas me alcanzar. preocupa el término energía utilizado absolutamente como palabra santa y sin explicitación mayúscula. Yo puedo entender que el mundo funciona con energía, esto no me cabe ninguna duda, que los cuerpos humanos y no humanos y aún los vegetales funcionan con energía. Esto es, la clorofila que se genera en las plantas se logra a través de la energía solar. Esto me queda claro. Y el agua, ¿no? Y la Bien, tierra, ¿no? Porque todos son elementos que hay. O sea, pero hay un tipo de movimiento y frecuencia, ¿no? Que eso también es demostrable, porque ahorita tú me oyes, los colores tienen una frecuencia.
que ahorita tú puedes mirar, que tal vez todo ves, o sea, puedes mirar colores, pero la descomposición de colores se demostró recién en 1600 con Newton, ¿no? Porque antes no se podía demostrar, para demostrar que somos energía y cómo tú la usas y cómo, por eso digo, ahora somos energía y cómo tú puedes manejar y tú puedes transitar de Perdón, energías en de arriba hacia abajo. en términos filosóficos, tus planteos no son válidos. En términos físicos, probablemente sí, pero nosotros aquí estamos haciendo filosofía, o por lo menos intentamos hacerlo. Y vuelvo al principio. Una madre tiene un hijo. Díganme dónde está el territorio de la energía para que ese bebé que tiene 24 horas de recién nacido se convierta 80 años después en un premio Nobel. Esto es, ¿qué es lo que sucede en el medio? Pablo, hay varias personas que escribieron por el chat mientras dialogabas con Adelante, vamos. hablan sobre la cultura. Te dicen, como respuesta te dicen la cultura. Nacemos en un mundo que es cultura y el único animal que genera cultura es el hombre. La cultura es un invento exclusivo, particular del hombre. Ninguna hormiga tiene cultura, ningún piojo tiene cultura, ningún perro tiene cultura. En todo caso, un perro llega a manejar las características culturales de la dueña que le dice ahí sí y ahí no. Y ahí se le acaba, pero no es productor de cultura. Si el hombre llega a ser hombre, y acá podemos hablar de algunas enfermedades de la infancia como la depresión anaclítica o la psicosis del bebé, que tampoco quiero entrar porque es irnos por las ramas. Si esto se produce es porque hay un vínculo particular entre madre e hijo. Y si ese vínculo particular entre humanos no se produce, el bebé se muere. Se muere. Esto está demostrado. Si tienen alguna duda, vayan a cualquier hospital de niños, a la parte de pediatría y pregunten por los niños abandónicos, qué es lo que le pasa. ¿Por qué llegan a esa sintomatología? En Las Mil y Una Noches hay un cuento muy interesante al respecto que tampoco le voy a contar porque es tan grande para que yo les cuente cuentos. Pero que sí marcan que lo que construye al hombre básicamente es el vínculo humano. De lo contrario, tenemos Tarzán, donde no hay vínculo humano. O tenemos las historias de los hombres lobos, que eran bastante comunes a fines del siglo XVIII, que se producían grandes hambrunas, el cuento de Pulgarcito lo relata, y entonces los padres llevaban a sus hijos a los bosques y los abandonaban a la buena de Dios, y ellos decían a la buena de Dios para sacarse la culpa. Esos niños abandonados se convertían en animales. ¿Qué quiere decir se convertían? Caminaban en cuatro patas, eran totalmente peludos, tenían unas garras infernales, no tenían vocabulario, tenían arruinadas las cuerdas vocales, etc. Cuando encuentran a alguno de estos niños lobos, como se les dio en llamar, lo primero que se preguntan es qué tipo de animal es este. Y descubren que ese tipo de animal tiene 32 dientes, curiosamente. Y descubren que tiene el agujero occipital vertical respecto de su cabeza. Dos características ineludibles de que esos bichos fueron bebés.
El tema es que ya no eran recuperables, ninguno llegó a hablar, ninguno llegó a usar cubiertos y todos se murieron muy jóvenes de enfermedades elementales tales como la gripe o el resfrío a la que no estaban acostumbrados porque venían de otros territorios. Ergo, el hombre se hace, es una construcción humana. El hombre se hace entre otros hombres o no se hace. No hay ningún tipo de alternativa. ¿Y cómo entra a jugar esto? Perdón, podemos ir a otras preguntas porque cambiaríamos un poco el tema. No, dale que te seguimos, dale, cambia el tema, dale. Ese es el problema, que me siguen. Dale. Decía entonces, la característica animal que tiene el hombre es su sistema nervioso central, que es el único capaz de desarrollarse de manera tal de generar una cantidad de neuronas, sobre todo a nivel cerebral, que le permite manejar un montón de cosas. Si a eso le agregamos la oposición del pulgar, esto que convierte la mano en una herramienta, que es otra característica exclusiva del hombre, ningún mono superior como el orangután, el chimpancé, el gorila, tienen esa característica. No pueden cerrar, no pueden usar la mano más que para colgarse, no la pueden usar como herramienta. Estos dos elementos son los que generaron que el hombre llegue a hombre, pasando por el Neandertal y toda la colección de la historia de los hominidios que tenemos. Que no sé qué corno tiene que ver esto con el tema de la libertad, pero ya vamos a llegar. Ahora, ¿qué es esto de la libertad? ¿En qué consiste? ¿El hombre nace libre? ¿Quién lo hace libre? ¿Qué es la libertad? ¿Cómo se ejerce la libertad? En nuestras sociedades, con características culturales centroeuropeas, la libertad es un gigantesco verso. Todas las guerras se han dado en nombre de la libertad. Todas las guerras se han dado en nombre de Dios. Dios y la libertad andan siempre juntos. Yo, para mí, que soy ateo, me parece un vínculo bastante peligroso. Esto lo podemos discutir, yo no tengo ningún problema. Si Dios existiese, el mundo sería diferente, digo yo. Nunca lo conocí, pero bueno, puede ser. Hay cosas que uno, hasta que no tiene la experiencia, no puede afirmar. ¿Qué es? Acá Fabián comenta algo muy interesante de un libro. Hay mucho libro soviético sobre esto, muchísimos libros soviéticos. Soviético me refiero a la época, editorial Mir más exactamente, a la época comunista de lo que hoy es la Federación Rusa. Ahí hay mucho trabajo de investigación sobre este proceso de hominización del hombre, porque el animal hace lo único que puede hacer, no puede hacer otra cosa más que lo que hace. Yo tengo la particularidad porque soy muy obsesivo, tengo un jardín muy grande y ando normalmente en mi bolsillo izquierdo, y ahora lo tengo ahora alejado, con mi aerosol Fuji. Cuestión que ninguna hormiga se me pase por alto. Sin embargo, yo mato las hormigas y a los 15 minutos en el mismo lugar vuelven a pasar hormigas, las vuelvo a matar y 15 minutos después aparecen otra vez hormigas. No pueden hacer otra cosa, no saben,
no aprenden, no pueden aprender. Los animales y los vegetales son partes de la naturaleza. El hombre es el único animal que, siendo parte de la naturaleza, puede superarla y modificarla. Y eso es la cultura. Y a partir de la cultura se genera eso que llamaremos libertad. Me gustaría conocer qué ideas tienen ustedes acerca de la libertad, si me puedo pelear un poco, porque pelearme conmigo mismo no tiene sentido, es aburrido. Si les Lo hago parece, todos los días. pueden ir, abran, si tienen silenciado, abran el micrófono y vayan diciendo la definición propia de cada uno de libertad, el que tenga ganas. Bueno, yo le quiero decir a Pablo que espero que matar a las hormigas con Fuji sea un ejemplo y no lo estés haciendo, Pablo. A ver. No te creas, no, y no solo con Fuji. Ayer liquidé un hormiguero con agua hirviendo. Ay, pobrecita. Sí, pobrecita, pero se me comen las plantas. Pero Pablo, hay otros métodos, después yo te los cuento, naturales para combatir, para que no vayan a tus verduritas y a tus plantas. Después lo hablamos si querés. Pero bueno, Pasa que me quieren mucho. ¿No te dio resultado los métodos naturales? No tengo paciencia para los métodos naturales. Bueno. Y además es una manera de descargar violencia contenida. Pero podés hacer bioenergética. Bueno, después lo charlamos. Nada más, era una cosita que quería Bueno, decir. Adri, ¿y qué pensás vos que es la libertad? Ajá. Qué pregunta tan difícil. Yo, la verdad que estoy como muy conectada con lo que estaban compartiendo y diciendo Pablo. Me parece sumamente interesante. Ya había escrito las emociones, pero no apareció en el chat, y a mí me parece que las emociones hacen a los vínculos y es una manera de, bueno, no sé si de llegar a la libertad, pero a la pregunta de cómo nos convertimos. Y mira, yo es algo que estoy aprendiendo. Si es la palabra para mí en este estar siendo, es algo que estoy aprendiendo a ser libre. Bien. Es un aprendizaje, pero no sé muy bien qué es. Todavía no sé muy bien qué es. No importa, es parecido a los logaritmos, pero brillante, sí, es un aprendizaje. Y si es un aprendizaje, como vos decís, alguien debiese enseñarlo, mostrarlo, sí, caracterizarlo. Ahora, vos tuviste... Acá estamos. ¿Pero tuviste alguna cátedra, algún libro de cabecera, algún programa de televisión, alguna manifestación cultural donde vos encuentres esto de que la libertad es un aprendizaje? No, Pablo. Porque si te liberás empezás a ser peligrosa. Los 30.000 desaparecidos no son casuales. Han tenido que ver con el tema de la libertad. A la gente le encanta decirle lo que tenemos que ser y hacer. Claro. Y los que se dicen ser libres también. A veces. Sí, como mi señora, por ejemplo. Sí, claro. A ver, si es un aprendizaje, como bien acá está diciendo la compañera, espero que ustedes coincidan. Si no, lo charlamos y lo discutimos. Esto está para eso, no para que yo diga como palabra santa que es la libertad. Es para construir conocimiento, y conocimiento que contradiga las normas de la filosofía centroeuropea, y podamos demostrar que estamos hablando de otras cosas, de otras realidades y de otras perspectivas. Tenés dos cosas en el chat.
Pide la palabra Alejandra Arce y Breno de Brasil, nos dice, inspirado por Álvaro Beira Pinto, yo diría que la libertad es la conveniencia entre la acción y el proceso de acceder a un nivel más libre de existencia. Eso es un oxímoron. No lo voy a contestar. ¿Cómo te pregunta Breno? Breno, habla, prende el micrófono. Esperá, ¿quién dijo eso que recién me leíste? Él lo dijo, ¿Lo cita dijo Breno? No, lo cita Breno de Álvaro Vieira Pinto, un filósofo Bien, brasileño. entonces sí. A ver, Breno, dale, animate, aparece. Y después A ver, Alejandra, que pidió la palabra. De nuevo, Breno. Dale, Breno. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfectamente. Hola, Breno. Hola, mucho gusto. Hola, Breno, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Álvaro Vieira Pinto intenta hacer una reflexión que saca la libertad del campo de la metafísica como si fuera una facultad humana, la facultad de escoger entre una cosa u otra, y intenta ponerla en el campo sociológico de la objetividad histórica. Entonces, él concibe que la libertad es la actividad, la acción libertadora, la que nos libera de las opresiones. Es más o menos eso lo que quise decir. Ahora está mucho más claro. Todo acto Haz un esfuerzo, libre pobre Breno, para que... está perfecto. Y ahora volvemos a algo que preguntaron aquí, que era sobre el libre albedrío. Pero lo de Breno me da la posibilidad de salir del territorio de la metafísica, hablando de la libertad, que es el territorio centroeuropeo de la filosofía. La metafísica, saben ustedes que es un término que surge cuando se muere Aristóteles, separan los libros que él escribió y estaban los libros de física, porque los filósofos en aquella época en realidad eran los sabios, eran los tipos que sabían todo de todo, sabían de matemática, de verdura, de cocina, de astronomía, de lo que a usted se le ocurra. Entonces, separaron los libros que eran de física de las cosas de la realidad, de aquello que hablaba de lo intangible, y a eso le llamaron metafísica. Pero bueno, me fui otra vez de tema. Volvamos a lo de Breno. ¿Qué habías dicho, Breno? La libertad parte siempre de su opuesto. Para acceder a un acto libre, para acceder a estar siendo, porque no somos libres, a estar siendo libres, vamos a partir siempre de su opuesto, de no estar siendo libres. Esto se llama dialéctica. Se fueron todos. Che, ¿qué pasó? Ahí estamos. No, acá no quisiera, si me permiten hablar, diría Domitila Barrios Chungará. Hola a todos, ¿no? Y la parte que yo estoy viviendo como parte de libertad, ¿no? Que creo que también es más allá de las estructuras como sociedad tenemos y estamos y nos debemos, es nuestra libertad de poder elegir, inclusive acá, este momento de estar, de dar frente al patriarcado, estas estructuras enquistadas, de no esas miradas que creo que va a mejorar la sociedad si miramos más en perspectiva de género, porque somos ambos géneros sintientes. Sobre esas libertades donde cierta edad con la templanza también nos da, porque sabemos que los momentos van a ser más cortos cada día, ese valor para elegir, decir o permanecer. Así que creo que la libertad se ejerce
y es un aprendizaje y también una parte de evolución de cada persona, más allá de las estructuras en donde estamos formados. Es mi pensamiento. Bien, Alejandra, lo que yo te preguntaría es, ¿por qué vos elegís lo que elegís? Por ejemplo, vos elegís entre McDonald's y el otro, no sé, Mostaza, suponete, y eso es una elección de la libertad. Pregunto, digo, En realidad no, elijo una parrilla, ninguno de los dos. brillante, vamos juntos. Y un vinito tinto acompañado. Yo acuerdo Malbec, de ser posible. Malbec o Pinot. Bueno, los dos. Yo lo que quería decir es, sí, la libertad implica una elección, pero ¿qué es elegir? ¿Cómo se elige? ¿Quién enseña a elegir? ¿Entre qué y qué se elige? Por eso en la Biblia se habla de que el hombre nace con el libre albedrío, nace con el libre albedrío y eso sería su libertad. La decisión entre una cosa y otra, sin que nadie enseñe el por qué una cosa es valiosa y la otra no. Por ejemplo, libre albedrío, ejercicio de la libertad sería matar a mi vecino porque hace rato me peleé con él o irme a andar en bicicleta. Estoy planteando esto como ridículo. Sí, yo lo veo en los instintos, y yo también creo que nacer en un país diferente de otro culturalmente también nos influye en la libertad. Bien, el asunto es a qué libertad queremos llegar, a elegir entre qué y qué. ¿Por qué ustedes están acá y no están en otro lado? Ustedes han elegido esto, no han optado por esto. A ver, la opción, que es lo que plantea la versión bíblica, es simplemente lo que llama libertad contingente o libertad de indiferencia. Me da lo mismo ir a McDonald's o a Mostaza. En cambio, el estar aquí y no estar haciendo otras cosas con mis hijos en mi jardín, cocinando, yendo al mercado, haciendo mi trabajo habitual, etcétera, es una toma de posición. La libertad es siempre una toma de posición que debe ser consciente y que se opone a otras cosas. Cuando ustedes eligieron esto es porque dejaron de elegir otras cosas. Siempre la libertad implica pérdida. Y no está mal perderlo. El asunto es que ustedes han decidido que con esto que hacen ganan mucho más. Ahora, ¿quién enseña a elegir? Por ejemplo, los pibes de hoy pelotudean todo el día con los jueguitos electrónicos. ¿Qué mierda van a elegir esos pendejos? ¿Quién les enseña a elegir qué? ¿El tatuaje que se van a hacer? ¿Cuál va a ser el nuevo jueguito de onda? En última instancia, la libertad es un problema educativo. Se enseña y se educa a ser libre, que no es lo mismo enseñar a decir qué es lo que tienen que hacer, sino a poder fundamentar conscientemente por qué quieren hacer lo que quieren hacer. Hay una versión muy común, muy elemental, muy burguesa, que dice que la libertad es hacer lo que quiero. Eso es una pelotudez mayúscula. Nadie hace lo que quiere. El único que hace lo que quiere, si es que existe, es Dios. ¿Por qué? Porque es omnipotente. Y nadie es omnipotente como para hacer lo que quiere.
¿Te gustó, Disculpa, Alejandra? dijiste que no eras ateo, entonces ¿cómo aquí explicas Dios? No, yo no le explico a Dios. No intento explicarlo. Estoy fundamentando que el único que tendría capacidad, si existiese, que no es mi problema, sería Dios de hacer lo que quiere, porque es el único que es omnipotente. Nos han generado a través de esta cultura que la libertad es una decisión individual, en vez de enseñarnos que la libertad es una construcción social. Acá he visto, por ejemplo, algún uruguayo. Yo digo, como una murga es una construcción social como práctica de la libertad, donde un conjunto de sujetos generan un proyecto para superar el no hacer nada o el andar hueveando por la calle y junto con otros decidir hacer los decorados, hacer el texto, hacer la música, hacer los pasos. Esto, la murga, es un acto concreto, grupal, social, cultural de lo que es la práctica de la libertad. No la teoría, la práctica. No es decir vamos a hacer la murga, no. Estamos haciendo la murga. Eso es la libertad. Ojo, no tiene por qué ser grupal, puede ser individual también, ¿eh? Perdón, Pablo, yo quiero avisarte, pero no interrumpirte, que hay 3 personas que levantaron la mano. Se te van a querer opinar al respecto. Perdón, ¿qué mano? ¿La izquierda o derecha? La izquierda, por supuesto. Yo soy izquierda. Olga, Gra, no sé, está identificada como Gra, y Fabián. Así que vamos en ese orden, ¿les parece? Adelante. Olga, te escuchamos. Sí. ¿Me escuchan? Sí. No, yo lo que quería comentar es que por ahí para llegar a una idea de libertad, como que hay que despojarla, hay que hacer como una especie de limpieza, que no es la libertad. Por ejemplo, no es la libertad no es la libertad de explotar a otros, no es la libertad de destruir la naturaleza, no es la libertad. Entonces, como el lenguaje a veces es tan ambiguo y es tan usado así libremente, o sea, arbitrariamente, digamos, como un paso importante para mí sería, bueno, definir un poco qué no es la libertad. O sea, no es la libertad de hacer lo que se me canta, que es justamente lo que vos estabas un poco diciendo, Pablo. No, eso quería más o menos comentar. Como tratar de ir limpiando qué no es la libertad. Me parece perfecta tu apreciación, porque la libertad siempre va a implicar aspectos positivos para todos y va a tener características tanto individuales como grupales y sociales. Obviamente, en un sistema capitalista hablar de libertad no tiene mucho sentido, porque la libertad económica, y si no escuchen al delirante de Milei, al payaso ese, el animal, y van a entender que es la libertad para el liberalismo. La libertad es la libertad económica, no es la libertad humana. Y acá estamos hablando de la libertad de los sujetos humanos. Bien, seguimos. Sí, un minutito, Pablo. Ninoshka, creo que sos vos que estás compartiendo tu pantalla y por eso no nos vemos todos. Si podés dejar de compartir, por favor. Gracias. La mano prelevantada tenía Gra. ¿Quién es Gra? ¿Estás por ahí? Bueno, mientras no aparece Gra, vamos con Fabián. Cualquier cosa, si aparece Gra, después de Fabián. Bien, Adelante. Bueno, buen día. Bueno, un placer realmente compartir con ustedes y con mi querido amigo, muy querido amigo Pablo,
con el cual uno siempre aprende realmente. Te dejo un beso, Clarita, Pablo, que estaba acá en la vuelta. Retribuíselo a la pendeja. Bien. Que es libre y salió a hacer lo que quiere ahora con sus amigas. Bien. Una de las cosas que quería plantear en esto como que se me ocurría en cuanto a esta acción y mi libertad para poder decir lo que creo que en realidad es pertinente para esta reunión, es que cuando hablamos nosotras y nosotros de nosotras y nosotros mismas, tenemos que hablar de sujetos que somos sujetos sociales, que no estamos solos y solas en el mundo, y ya Pablo lo decía perfectamente, en esto de que los procesos colectivos tienen que ver con la construcción nada más ni nada menos que no solamente de una cultura, sino que de un sistema de convivencia que hace que hayamos podido sobrevivir y vivir tanto tiempo como raza, como especie. En tanto esto hemos generado producciones de distinto tipo y eso también ha generado distintas maneras de pensar y de ver el mundo que en mi saber y entender tiene que ver con la subjetividad. Y la subjetividad es tan subjetiva como ella misma, de cada una y cada uno de nosotros. Lo que sí tiene, me parece, que estar presente permanentemente es en algo que decía una de las compañeras recién, creo que Olga, es saber qué es lo que queremos y lo que no queremos. Y por último, el tema de los instintos yo lo pongo sobre el tapete y en crisis, así como la figura de Dios. Creo que los sujetos somos, más que sujetos de instintos, sujetos de necesidad. Por lo tanto, ahí estamos transcurriendo nuestras vidas, satisfaciéndolas con otros y con otras. A veces podemos más, a veces podemos menos. Y una de las tales que hay que crear, que creo que en eso Pablo es un experto, y lo ha dicho desde que lo conozco, creo que millonésimas o miles de millones de veces, dijera Carl Sagan en uno de sus libros, miles de millones de veces, es las necesidades y no están, hay que crearlas. ¿Sí? Entonces, bueno, me parece interesante poder también pensarnos que en esa construcción de la subjetividad, nuestras estructuras psíquicas se van construyendo en un proceso de maduración permanente, que por lo pronto sabemos hasta ahora, o por lo menos yo, que se termina cuando se nos apaga la lucecita. Por ahí va. Perdón, Fabián, gracias. Hay una pregunta que hace Miguel, que te hace, supongo, Pablo, o nos hace a todos. ¿Para qué queremos la libertad? Mira, para hacer guita no sirve. Digo, porque si alguno pensaba que con esto hacíamos e-commerce o algún otro tipo de negocio tecnológico, seguro que no sirve. En todo caso, sirve para ser protagonista de nuestra existencia, para saber quiénes somos y para qué estamos, y para poder definir qué vale, quién vale y por qué vale. Por otra parte, la libertad no es un valor en el sentido de tener que valer. La libertad es la identidad del hombre, es aquello que hace que el hombre sea hombre y no sea una porquería, o una hormiga, un camello, lo que ustedes quieran. A ver, toda conducta humana está regida por la necesidad. Y voy a empezar a dar ejemplos chanchos, que son los que más me encantan, porque son muy claritos, muy objetivos. Decía, desde un enfoque dialéctico, la libertad es el opuesto de la necesidad. Después podemos discutir qué son necesidades, cuasi necesidades, necesidades del mercado, etc. Cuando uno se sienta en el trono, a diario o cuando pueda, según cómo le funcione su aparato digestivo, puede hacer lo que tiene que hacer, que es una necesidad fisiológica, irreemplazable. Culturalmente la hace en un artefacto llamado inodoro. Digo esto porque el Palacio de Versalles, no me critique, me está diciendo que soy grosero mi mujer. El Palacio de Versalles tiene más de 1000 habitaciones y no tiene un puto baño. ¿Lo saben? Sí. No ¿Y usaban baño. ¿Ni qué usaban? Bueno, no importa. Pero digo,
Hay gente que además de ir al baño, se lleva la radio. Supera la necesidad biológica y construye su propia necesidad humana. Eso es un acto libre, aunque suene ridículo. Perdón, ¿puedo aportar algo? Dale. Soy Adriana, Pablo. Y además, la de las hormigas, ¿eh? Bueno, vos te tengo que agarrar. Sí, ya nos vamos a agarrar. Bueno, y además, la libertad también en el baño. Acá yo estoy en un hostel donde también hay murales, hay leyendas, y hay una leyenda que dice: acá deja todos tus rollos. Nada más. Muy bueno. Si seguimos con el baño, hay tipos que se van a bañar no porque se sientan mugrientos, sino porque les encanta cómo suena su voz rebotando en los azulejos. Eso es un acto libre a partir de una necesidad. Esa necesidad se anula, se neutraliza, se elimina con